Alianza After Hours. Hola, muy buen día para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro podcast Alianza After Hours. Mi nombre es David Cubides, soy el director de investigaciones económicas. Y bueno, como siempre estamos con Pipe Campos. Pipe, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, Edith? ¿Cómo van todos? Un saludo y gracias por acompañarnos como siempre. Lo ¿Y a cogimos usted? en un aeropuerto, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy entre vuelos, entonces voy a correr en mi primera parte. Eso va a ser una buena noticia, me imagino, más que una mala noticia. Voy a hablar rápido. Una buena noticia de entrada de una vez tenemos. Pero Pepe, entonces le propongo de una vez que arranquemos, ahorita se va a sumar Camilo para hablar también de una noticia de Ecopetrol. Mm, entonces, si le parece, arrancamos con nuestro habitual vaso medio lleno y medio vacío y pues por supuesto temas globales, ¿no? En el radar. Listo, listo. Fue una semana, sabíamos que era una semana tremenda de muchas cosas y llegaron más. O sea, la verdad, el centro del tema era México y Estados Unidos. Era, digamos, todo lo que venía con el arranque de Sheinbaum en México y el dato de empleo en Estados Unidos. Pero tuvimos temas geopolíticos arrancando la semana, que subieron el petróleo con todo ese tema de Israel y de Irán. Y tuvimos noticias de México precisamente, pero por otro lado, y es como por una defensa a la separación de poderes por parte de algunos jueces allá que fueron aprobados por la Corte Constitucional al final de la semana. Y aparte tuvimos una mejora en la calificación de Brasil, así que fue supremamente movido. Al final, la verdad, como que la volatilidad en los activos no fue tanta. Yo creería que primó el golpe que ha estado recibiendo los bonos en general en Colombia y en el mundo desde que la Fed sembró la semillita de frescos que viene un soft landing. La tasa no tiene por qué bajar tan rápido como ustedes están imaginando. Sembró la semillita y la semillita ha estado creciendo en un arbolito que no es tan chévere porque le venden a uno bonos y le venden test. Y después con el dato de empleo, pues ese arbolito ahora está más grande y ya está comenzando a tratar de dar frutas y pues eso no es chévere. Pero entonces la semillita sembrada por la Fed de la tesis de soft landing, de paso también cogió impulso por los miedos inflacionarios de las tensiones geopolíticas que subieron el petróleo bastante y cerraron con broche de oro con un desempleo en Estados Unidos bastante débil, con un empleo bastante fuerte, y eso finalmente hizo sufrir mucho a los bonos. El dólar no hizo absolutamente nada en toda la semana porque estuvo pendiente de lo de afuera, pero también las noticias buenas de México contrarrestaron. El dólar en el mundo se disparó, pero no le pasó a Colombia nada porque se contrarrestó con las noticias esas positivas que ustedes ven ahí de Brasil y México. Y las acciones colombianas un poco lentejas, pues, frente a la recuperación de Estados Unidos y de México, pero tampoco hubo digamos que una recuperación fuerte en acciones que ya veremos la próxima semana, si esto, después de este dato de empleo ayuda. Les hablo un poquito de los datos que salieron aquí. Eh, bueno, ya nombramos, bueno, nombramos el de Brasil rapidito. ¿Qué pasó en Brasil? Brasil lleva un buen tiempo con calificación de W cerrados por las tres calificadoras, Standard Poor's, Moody's y Fitch. Lleva mucho tiempo con el W cerrado desde hace unos 4 o 5 años. Se metió en ese mundo después de la caída del petróleo, después con la pandemia. No empeoró, no logró irse al W menos, pero hace rato, no, digamos, no ha podido mejorar mucho. Había mejorado los outlooks, se han empeorado, pero era mucha estabilidad. Moody's se lanzó al agua y dijo, ¿sabe qué? Este país ya no es W, sino es W más, que es de hecho la misma calificación que tiene Colombia. Pero ellos solo tienen un calificador diciendo W más y el resto W, mientras que Colombia tiene dos calificadores en W más y uno en triple E. En términos de calificación estamos mucho mejor. Obviamente, por ahí en redes tuve como las críticas de brasileños, es que usted no sabe lo malo que está haciendo Lula y seguramente yo sí, he visto titulares, no somos expertos en Brasil, pero está claro que hay unos choques muy fuertes entre políticas monetarias y fiscales y todo esto. Pero lo que pasa es que ellos no saben lo que estamos viviendo en Colombia con la incertidumbre que se ha generado en tasas, que está muy alta. No digamos este gobierno o el pasado, dejemos esa discusión para otra gente. Pero las tasas que estamos pagando y los spreads de riesgo país en Colombia son supremamente altos y pues hay unos temas estructurales eh, que se sufren, ya sea por Ecopetrol o que se sufren eh, por el riesgo país, que está supremamente alto, entonces, porque no se sabe muy bien qué es lo que vamos a hacer el petróleo. Entonces, en general, cuando uno compara los bonos colombianos con los brasileños, este anuncio de Brasil al final es como ya sabíamos, ¿qué ya sabíamos? Pues ya sabíamos que un país que en el papel es W,
pero en la realidad tiene muchas mejores tasas que nosotros. Desde el 2022 se negocia tasas por debajo de nosotros y el CDS desde el 2022 está por debajo del nuestro, que son los azules claritos que ustedes ven ahí. Pues claramente no tiene una calificación de W, seguramente es W más y seguramente en algún momento puede ser triple E menos, pero aquí está como digamos que el mensaje que le queda a uno ahí es que uno puede, digamos, uno puede tener un gobierno con ciertos sesgos y complicaciones fiscales y todo, pero como cuando uno se mete con los temas esenciales, como el petróleo, que Lula lo ha defendido, eh, básicamente funciona. Y bueno, y también el balance de poderes, que finalmente en Brasil también existe, al igual que lo existe en Colombia. Es una buena noticia, pues ustedes me dicen, ¿afectó mucho el mercado? No, no porque ustedes ven aquí en los gráficos que Brasil no parece un país W hace rato, o Colombia no parece un país W más, que también puede ser cierto, que parece mucho más W menos. Eso fue una buena noticia. Yo no vi una reacción muy fuerte en el real brasilero, en los bonos, pero sí llega en buen momento, porque recuerden que los bonos brasileños los han vendido una barbaridad por la subida de tasas y por el choque que han tenido en la inflación reciente. Entonces ayuda como a calmar un poco la región y es una de las piedritas en la balanza para que se calme el rebote que tiene Colombia en dólar, pero es una piedrita chiquita. La piedra grande es México y la otra piedra grande es el de XY. Esta es una noticia, les cuento, la otra se las nombro porque fue al final de la semana, que fue la de México, donde apenas aprobaron la reforma de la justicia. Recuerden que el pilar de la reforma de la justicia es vamos a elegir jueces en México por voto popular. Ese mismo día que se aprobó, que fue hace un par de semanas, eh, digamos que pusieron una demanda porque esto atenta, unos jueces, un grupo de jueces federales, porque esto, por supuesto, atenta al balance de poderes en México. Y esta demanda fue aprobada para seguir unos pasos para ser estudiada por la Corte Constitucional y esto embaló al peso mexicano, se fortaleció bastante frente al dólar y la bolsa mexicana el viernes ya se está valorizando 3%. Después también que de Sheinbaum pues no se ha escuchado mucho, entonces aquí hubo elementos, esos son elementos puro medio, vaso medio lleno, que ayudó a balancear mucho, por lo menos la subida del dólar en el mundo, que a Colombia al final no le terminó tocando. Y voy al tercero que yo voy a hablar aquí y es el tema del empleo en Estados Unidos, que llegó el viernes. Y este va a ser, de hecho, David, nuestro meme de la semana, con esta gran capacidad de equivocarnos, que solo es superada por nuestra gran capacidad de reírnos de nosotros mismos. Nosotros no hemos dicho que el dato de empleo, tal dato de empleo, tiene que salir malo. Sí hemos dicho que hay que vigilarlo. Y de hecho, hace una semana, y para los que, digamos, los que cuentan con la fortuna de oírnos todos los días, media hora sin parar, hemos dicho, ojo con este dato de empleo, porque con la semillita que sembró la Fed de que el soft landing sí puede existir, un dato de empleo medio decente, va a generar mucho dolor en bonos y va a generar un dólar al alza. Y eso fue lo que terminó pasando. El dato fue más que decente, el dato salió muy bien en Estados Unidos, la tasa de empleo se redujo al 4,1 y la generación de empleos nuevos fue 100.000 más de lo que el mercado esperaba. Y encima de eso, el mes anterior y el mes de julio, los dos los revisaron al alza, en total como unos 75.000 nuevos empleos. Entonces, al final, este dato que nosotros hemos dicho que Estados Unidos, desde que Estados Unidos genere más de 100.000 empleos, arriba de 100.000 empleos cada mes, todos los miedos que uno tenga de recesión se los debe aguantar, porque yo los tengo a flor de piel, pero me los aguanto si no pasa el dato. Pues el dato salió en 250.000, pero con todas las revisiones al final el promedio es como 150.000 en los últimos meses, o sea que no hay esa señal de susto o de confirmación, que es lo que hemos dicho nosotros. Usted puede tener una tesis, una hipótesis de inversión, pero tiene que crear alguna ecuación fundamental. Cuando pase esto con un dato fundamental, yo creo que ahí se detona, o técnica, que también son válidas. Eh, Así que la nuestra fundamentalmente, pues no, estamos lejos con esos 250.000 nuevos empleos. ¿Qué más? Digamos, si quieres mostremos un poquito. Entonces, claro, ahí el empleo sale y a los pesimistas pues nos da una lección. Encima de todo eso, para el dolor que hubo en los bonos, que los bonos sufrieron este dato de empleo, también agregar que los datos de empleo generan cosas diferentes en los mercados y con los datos de inflación. Cuando el dato de inflación sale bueno, es fiesta en todo el mundo. Dólar para abajo, acciones para arriba, la gente compra bonos, es fiesta nacional. Pero cuando el dato de empleo sale bueno, como el viernes, los que celebran son las acciones.
pero no celebran los bonos porque los bonos dicen, entonces no tienen que bajar tasas tan fuertes, venga, los vendo y el dólar se va para arriba, las monedas no pueden celebrar frente al dólar porque si usted no va a bajar tasas tan rápido, pues tampoco el dólar debería ser tan bajo tan rápido. Entonces el efecto del empleo es heterogéneo en los activos, mientras que el efecto de la inflación es lineal, si es bueno, si es malo es malo. Entonces aquí en medio de las noticias, digamos, que se suman a la presión que hubo en la venta de bonos, el dato de empleo muestra un pequeño rebote en salarios. Así que el gráfico anterior estaba bien, muestra un pequeño rebote en salarios que le dice a uno, no solamente generamos más empleo, sino bajamos, sino los salarios se subieron un poco, como rompiendo esta tendencia bajista de los salarios que ustedes ven ahí en la línea negra. Y pues entonces dicen, pero entonces la Fed, ¿qué pasó con esos 50? ¿Se descacharon o qué? Porque pues entonces ya está comenzando a rebotar los salarios y ustedes se pusieron a bajar tasas muy bravas. Hay una discusión que se va a regresar y es si debemos o no preocuparnos por la inflación de nuevo, que Alianza ha dicho, no se preocupe por la inflación, preocúpese por el empleo. Este tipo de datos dicen, ok, pongamos en la inflación a pensar. Y finalmente, ¿cómo manejar para la gente que no digan esto, cómo manejar este dato? Que estos tipos dijeron que es que el desempleo es el peligro y que es la variable más importante, que yo diría, estos tipos tenían la razón en eso. Y cuando digo estos tipos me refiero a nosotros, pero el deterioro, ¿en qué momento el deterioro uno dice, no, ya no hubo deterioro y deje la lora con eso? O sí, sigue siendo una preocupación. Cuando uno ve la tasa de desempleo, que la mostrábamos hace una semana, la mostrábamos como si fuera, si quieres mostrar la otra, la más larga plazo, como si fuera el hacha que tumba la palma de cocos y lo que decíamos nosotros, el hacha es la tasa de interés de la Fed y la palma de cocos es la tasa de desempleo. La palma de cocos era cuando la palma se cae, la palma no se pega con curitas. Entonces lo que decía Alianza es, esa línea azul ya se va a disparar, el desempleo. Entonces ustedes se dan cuenta ahí que el regreso de la tasa de desempleo del 4.2 al 4.1 pues es un descanso que en realidad no dice tanto. O sea, dice, sí, es bueno y se celebra y seguramente los mercados lo van a celebrar un par de semanas y se van a asustar con la idea de qué pasa si Estados Unidos no se va a desacelerar. Entonces, la Fed no debería bajar tan rápido la tasa. Hay gente que está diciendo incluso que la Fed debería cancelar la bajada de tasas en algún momento en que ya la economía comience a recuperarse. Entonces, uno obviamente tiene que tener esto abierto, la mentalidad abierta, pero vean en el gráfico y es, sí, pero es solo un dato. Antes ha habido estos tipos de descansos, ahora sí podemos ver el zoom de los últimos 3 periodos en que el desempleo se ha subido. Eh, y digamos que a no ser de que sea la pandemia, que pues fue un caso muy particular, en los otros casos del 2001 y 2008 que hubo recesiones, hubo descansos, pero no puede ser un descanso de 2 meses. O sea, en ninguno de esos casos la tasa de empleo bajó un mes y salió los malos perdedores de Alianza, no, frescos que esto se va a empeorar ahorita, y salió otro dato para abajo y no, ya ahí sí algo está pasando diferente y de repente sí la economía está más fuerte. Lo que hemos dicho nosotros es como la palma de cocos, cuando el desempleo ha cambiado de tendencia, cambia de tendencia. Eso es lo que se llama la regla de Sam. Y eso no tiene de vuelta, digámoslo así. Entonces, para que eso sea cierto, la tasa de desempleo el próximo mes ya se tiene que volver a deteriorar hacia el 4.2, el 4.3. Si a mí me vuelve a salir una tasa de desempleo al 4 o al 3.9, digo, algo raro está pasando. De repente Éramos sí, negativos. exacto, de repente sí la palma no se ha caído, la palma es como la torre de Pisa y quedó así de ladito, pero no se cayó. Entonces hay que pensarlo. Entonces uno no, pues por un mes no concluye muchas cosas, lo que sí debe pensar es que incluso antes, ustedes ven ahí en la misma linecita azul, la parte reciente, hubo retrocesos de las tasas de empleo que después vinieron compensados por subidas más fuertes. O sea, esto no quiere decir que podamos desechar la tesis de la recesión, pero como la Fed le sembró la semilla del soft landing y sale un dato de estos que le dice, estos de la Fed saben lo que están haciendo, entonces uno debe oír y por lo menos en el corto plazo los mercados van a estar oyendo esto y no la opinión de los contrarians que dicen, no, esto sí está malo. Ahora, esto lo decíamos en el comité esta mañana, pues la Fed hace 3 meses decía que no iba a bajar tasas, y la Fed hace 6, 8 meses que sí, y hace 12 meses que no, y entonces no es porque ellos sean malos, es porque es difícil establecer estas tendencias para que uno diga, no, o sea, que no lleve, si eso termina siendo un acierto de la Fed o no, solo tenemos un dato, que no lleve a concluir que ellos sí saben lo que está pasando. El mensaje es no, no lo saben, igual que nosotros. Así que esperemos, ¿qué es lo mejor? Pues seguir estas tendencias tan agresivas. Entonces, si la tendencia se va a romper, entonces rómpame la tendencia de subida de tasas de empleo y listo, y ahí charlamos. Bueno, eso fue al final de la semana, los que quedaron en jaque fueron Ven, los bonos. y yo le hago un comentario sobre eso o una pregunta y es, entonces hacia adelante otra vez 2 o 3 semanas de quietud y tendremos que volver a barajar hasta el siguiente dato de empleo o qué se Sí, imagina usted qué es lo que se nos viene.
digamos que la inflación de Estados Unidos va a llegar, pero la inflación de Estados Unidos es otra dinámica, pero va a llegar. Es el próximo gran dato que tenemos que esperar. De repente ayuda y calma un poquito el golpe que ha sentido los bonos y de repente acelera el tema de la renta variable. La renta variable tiene un reto que es recuperar lo que perdió los últimos días. Eh, pero realmente esto es a punta de dato de desempleo más dato de desempleo. Como antes, que era a punta de dato de inflación más dato de inflación. Y la inflación, si usted recuerda, la inflación rebotó del 3 al 3,6 y el mundo se acabó y después bajó al 2,5 y ahora el mundo es rosa. Entonces estos descansos pueden ser muy agresivos y uno debe contemplarlos en los portafolios. Eh, debe operarlos en el corto plazo, tácticamente se llama eso, pero tener en mente que estructuralmente esto todavía no se ha resuelto. No, listo, súper claro, súper claro. Y el tema de los activos, no sé, usted lo interrumpí cuando iba a echar un cuento ahí a modo de No, que activos. el que queda en jaque son los bonos. El Ujú. dólar queda resguardado por el tema mexicano. Si el tema mexicano se sigue calmando, entonces ahí queda resguardado el dólar en Colombia, con ese gran peligro de que el dólar en el mundo siga subiendo. Y las acciones no van mal, pero digamos que el rally o la dinámica fuerte por ahora es más Estados Unidos y México. Nosotros que estamos en la mitad de ese sándwich todavía no cogemos velocidad. No, listo, Pipe. Yo creo que ahí hicimos ese viaje bien bueno hacia el norte, arrancando en Brasil, México y Estados Unidos, una semana súper movida. Yo le propongo, Pipe, que nos movamos y que invitemos también ahorita a Camilo, nuestro director de estrategia, para hablar ya de temas locales. Porque efectivamente tuvimos pues noticias por el lado de Ecopetrol, que aparentemente es una noticia, Cami, ¿cómo va? Ahí primero lo saludo antes de preguntarle, ¿no? Yo, David, ¿cómo va todo bien? Saludo a Felipe si alcanzo a saludarlo. Sí, Cami, no, venga, yo le quería proponer que habláramos un poco de esta noticia de Ecopetrol, ¿no? Ya no desde el punto de vista de la acción, porque eso hemos hablado hace algunos días, sino como este yacimiento y noticias que podemos tener ya de cara a mediano plazo. Pero la pregunta que le voy a hacer después de que usted nos explique un poco este tema es, ¿esto ya estaba metido en los precios? ¿Esto es nuevo? ¿Es algo de lo cual ya se venía hablando? ¿O efectivamente sí es un parteaguas y vamos a tener unas dinámicas completamente diferentes en la compañía? Em, digamos, uno puede echar esta historia hasta hace 10 años, póngale, porque el potencial, digamos, que tenga Colombia en gas offshore no es nuevo. Entonces, de hecho, por ahí tenemos una grafiquita para amenizar un poco el tema y es básicamente en Colombia, desde el 2016 estamos hablando de básicamente tres zonas donde uno pueda, digamos, concentrar el futuro, digamos, de la compañía enfocado en el tema de gas y de gas como, digamos, esa energía que apalancaría la transición de la compañía hacia, o la transición más bien energética del país hacia energías más limpias, dentro de, digamos, de estas soluciones de bajas emisiones. Entonces, en estos hay tres segmentos claves. Uno, digamos, el bloque, digamos, la parte call, que es, ustedes ven ahí, para los que no para los que tengan solo el audio, es unos puntos, unos cuadritos azules arriba digamos, de la zona de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, pero mucho más lejos de lo que estamos hablando de esos bloques. Estos específicamente son enfocados en, digamos, la vocación de ese mercado es la exportación. Tenemos otra zona que es más hacia, digamos, la parte de Antioquia, que sale, digamos, al mar y más hacia Panamá, por así decirlo, donde es el joint venture con Shell. Y esta parte va para, digamos, recursos para satisfacer la demanda interna. Esta es toda la zona Gorgon, Purple Angel y Cronos. Y tenemos la parte que va mucho más pegado a la costa, desde Santa Marta hacia La Guajira, todo este bloque que antes se conocía como digamos, Tayrona y Orca, y luego de la demanda tocó cambiar el nombre, que es sobre los cuales hemos tenido noticia y que también tiene una vocación para mercado doméstico. Entonces, hoy Ecopetrol tiene mal contados entre 7 y 8 años de reserva. En el momento que estos pozos se puedan incorporar dentro del, digamos, sistema de gasoductos del país y se puedan incorporar dentro de reservas, porque de nada sirve tener un campo donde tengamos gas o tengamos petróleo desconectado de todo el sistema porque no se puede incorporar en reservas. Pero si en estos campos, en el momento que se puedan incorporar,
hacen parte, digamos, de las reservas, estamos hablando de 2.5 veces las reservas de crudo del país. Entonces, esto es un hecho tangible y es un hecho material. Ahora, esto no es noticia nueva tampoco. ¿Por qué? Porque nuevamente desde hace varios años ya conocemos el potencial de esta zona. Lo que es positivo es los avances marginales que se hacen a partir de los nuevos descubrimientos o de los nuevos estudios. El volumen potencial de estos recursos, digamos, de gas son mal contados 75 terapías cúbicos de gas. Descubierto hasta el 2022 estamos hablando de 9 y si le sumamos los 6 de esta noticia puntual, ya estamos hablando que de casi 15. Entonces 15 de 75, una proporción ya relativamente importante. Ahora bien, esto no lo vamos a ver en las reservas de Ecopetrol el otro año o en el momento que se cierren para el 2024. ¿Por qué? Porque nuevamente necesitamos conectar estos yacimientos, estas reservas, estos bloques al sistema de gasoductos en Colombia y así poder incorporar en estos nuevos bloques o esta nueva producción a las reservas y a la producción de Ecopetrol. Y eso estamos hablando de 2027, 2029 para las primeras conexiones y la primera explotación de ese gas. Entonces, principalmente hoy en el mar hay una torta y metieron un taladro, dice, aquí hay gas, metieron otro taladro, dicen, aquí hay gas y más o menos están contando cuál es el volumen de ese bloque sin poder sacar gas de ahí y venderlo bien sea al mercado externo o al mercado interno. Entonces, es positivo, vamos avanzando, es interesante porque sí habla de futuro de la compañía, pero no podemos verlo materialmente porque no va a impactar la producción de este año ni menos del otro y tampoco está conectado a la red nacional. Entonces, pues todavía hay trabajo por hacer en el respecto, pero sigue siendo muy positivo. A mí, venga, yo le hago una pregunta, un comentario y es, acordándonos que hace poquito hicimos ese desayuno que fue bastante exitoso, en donde nosotros estamos lanzando otra vez ahora un producto de acciones, ¿no? Aquí con nuestro vicepresidente Ricardo Pérez, y estamos lanzando ese producto y en parte, pues, estamos hablando de esa visión optimista que estamos nosotros encontrando sobre las acciones y particularmente Ecopetrol es una de esas. Usted nos dice en el cortísimo plazo, pues uno no va a ver los resultados, pero de repente un año, 2 años, sí podría tener como un upside sobre la acción, sobre la compañía. ¿Usted qué se imagina en el agregado, niveles de precios, niveles de subidas de la acción en general, hacia dónde nos podría llevar, digamos, noticias desde este punto de vista el fundamental, pero también una tesis que nosotros estamos lanzando y es que hacia adelante nos imaginamos también que ese manejo de la compañía que de repente ha sido cuestionado por algunas calificadoras, etcétera, y bancos de inversión también puede cambiar. Entonces la pregunta puntual es esa, Cami, o sea, esto nos pone incluso más optimistas sobre una compañía que está bien castigada, pero que en el mediano plazo se le ve unas valorizaciones interesantes, ¿no? Sí, es más en ese lado porque nosotros no podemos hablar de hoy en día una noticia y al otro día recibir el impacto en la acción. Entonces, tenemos unas perspectivas obviamente de crecimiento para la compañía enfocada en el potencial del offshore del gas en Colombia. Y recordemos que esto es un tema importante porque ha habido varios países que se han desarrollado por su tema de offshore. El ejemplo clásico es Guyana y lo que está haciendo Exxon en el offshore de allá y los rollos que hubo, ¿no? con Venezuela porque es una zona limítrofe. Pero esto no lo vamos a traducir en eco mañana. O sea, yo eco hoy, el viernes, uno lo ve por los lados de 1880, 1900. Y conociendo esta noticia, y nuevamente, desde el 2016 conocemos esto, pero eso no se me va a traducir en ingresos mañana, en producción mañana o en dividendos mañana, si uno lo quiere ver desde la perspectiva de la inversionista minoritario. Entonces, nosotros resaltamos o el enfoque que tenemos desde este nuevo producto que estamos lanzando es tratar de jugárnosla al mediano plazo, que no solo este tipo de cosas se sigan materializando, sino que el apetito del mercado o el sesgo negativo que tiene el mercado actualmente también tal vez empiece a migrar un poquito de la mano con algo de cambios, digamos, dentro de la compañía. Entonces, es un cúmulo de cosas, pero eso no me va a subir Ecopetrol hoy de 1800 o 1900 a 2400, pero sí me puede apalancar un crecimiento de dividendo del 2029 en adelante. Entonces, si yo quiero pensar como, no como trader, ¿no? Pues como tratar de jugármelos a los movimientos de corto plazo,
sino como inversionista y poder percibir unos ingresos a futuro relativamente estables, porque nuevamente estamos hablando de que en el momento que si se materializa esto como está hablado, estamos hablando de más de doblar las reservas de la compañía, pues es algo material y es algo que va a apalancar la caja de futuro y es algo que también puede apalancar, digamos, la transición hacia otras energías, porque la extracción de gas y el consumo de gas pues genera menos impacto en temas de huella de carbono. Entonces, si uno quiere ver desde el lado ESG, desde el lado de caja de la compañía, desde el lado de crédito o desde el lado simplemente del inversionista minoritario que espera su rendimiento por dividendos, desde todos los ángulos es positivo. Pero nuevamente, esto no es una historia de un día para otro, esto no se va a materializar de un día para otro, pero es positivo que se siga trabajando en pro de estos resultados y que tengamos noticias positivas que corroboren los estudios previos por lo menos. Creo que quedó súper claro. Aquí yo creo que cubrimos este tema que generó mucho ruido, ruido positivo como usted lo menciona, pero yo creo que hacia adelante es donde veremos ya esos frutos, ¿no? Ya más mediano plazo, pero aquí hicimos una cobertura bien interesante de ese tema. Yo le voy a proponer que sigamos en Colombia, ya que hablamos de México, de Brasil, de Estados Unidos, y nos metimos a Colombia, metámonos en Colombia a dos temas importantes. Yo le quiero hablar aquí del Banrep. Tuvimos noticias de la Junta del Banco de la República y más adelante le voy a plantear también lo que se nos puede venir en materia de inflación. Entonces, si le parece, arranquemos hablando un poquito de Banrep. Aquí Pipe se echó el mea culpa diciendo, oigan, en el tema del empleo de repente no, esta vez no fue. Pero en el tema de Banrep sí estuvimos acertados, y es que nosotros les habíamos contado hace una semana que nos imaginábamos que la Junta sí iba a continuar con recortes cautos, moviendo la tasa de interés en 50 puntos básicos, y que de repente iba a haber un cambio en la votación. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Tuvimos un recorte de 50 básicos que nos deja ya la tasa en el 10,25. Ya hemos recortado, Cami, desde el 13,25 al 10,25 van 200 básicos, 300 básicos, perdón, desde aquel máximo. Y en esta oportunidad la votación de nuevo es dividida, pero ya no estuvimos 5-2, sino estuvimos 4-3. Entonces aquí hubo otro prodirector que dijo si de repente, más bien sí podría ser un recorte un poco mayor, pero no fue suficiente para romper esa mayoría que viene votando por recortes un poco más cautos. Dentro de los argumentos, uno que vamos a mencionar un poquito más adelante, de nuevo la inflación sigue bajando, pero ojo que no está en el punto óptimo que queremos y las expectativas todavía están relativamente elevadas. Y también pues se menciona el tema externo, y es la Reserva Federal efectivamente nos abrió el espacio, pero ojo que la prima de riesgo, la situación fiscal de Colombia, los precios del petróleo, en general todo el tema global, lo pusimos sobre la mesa, dijo la Junta del Emisor, y al final entre sumas y restas preferimos seguir actuando de manera cauta. Entonces, aquí a nosotros nos dejó tranquilo, digamos, tranquilo es el mensaje, porque efectivamente se materializó lo que esperábamos, y creemos que van a volver a adoptar una postura cauta en la siguiente reunión. Nos imaginamos otra vez otro recorte de 50 puntos básicos y ya sería hasta el mes de diciembre, cuando creemos que pueden acelerar un poquito para terminar con tasas este año al 9%. Fíjense que ese número del 9 no es un número muy diferente al que se imaginan nuestros colegas de mercado, que están hablando del 8,75, es decir, todavía queda espacio para recortar este año, probablemente también en el 2025, pero por ahora la Junta dice, vamos despacio, sin mayor prisa, pensando en los dos objetivos claves que todos sabemos, que es la inflación y la actividad económica que de hecho, pues ya vimos un último dato del ICE ya mostrando crecimientos por los lados del 3,5%, que ya muestran como ese reverdecimiento de la economía de cara a lo que podría ser el cierre de este año y probablemente un 2025 con un crecimiento un poco más elevado. Entonces, primer gran mensaje, Lo Cami, ahí interrumpo, hágalo. lo interrumpo ahí, David, tal vez para hacerle un doble clic al ICE, simplemente para hacer claridad de a qué nos estamos refiriendo. Y dos, entonces, si le entiendo bien y tratando de resumir lo que usted nos cuenta es, hubo uno que se movió, pero no significa que ni la Junta es más agresiva ni más benéfica, pues, o dovish o hawkish, frente al tema de la inflación, sino tratan de ser como muy, muy pragmáticos a la hora de ver, digamos, esta senda de reducción de tasas, si le entiendo bien. Y Cami, entonces le contesto a ambas. Entonces, este ICE, que sí es una cantidad de letras ahí que a veces puede sonar como confuso, termina siendo este indicador de seguimiento de la economía. Entonces, uno normalmente tiene el PIB que lo ve de manera trimestral. Claramente es el dato pues, más importante para medir cómo va el pulso de la actividad económica, pero con el ICE podemos tener señales un poquito más adelantadas y lo tenemos de manera mensual.
Entonces lo que hemos visto es que la economía colombiana se metió una desaceleración bien fuerte. La economía colombiana hace 2 o 3 años crecía por los lados del 15-20% en términos mensuales, pero ya pues ahora tenemos una desaceleración muy fuerte que incluso nos lleva a negativos. Los últimos 2 o 3 datos ya han mostrado algo de aceleración y como yo le decía, el último puntualmente habla de cifras por encima del 3%. Significa que Colombia pues ya pasó lo peor de la crisis. Nosotros creemos que sí. ¿Significa que Colombia ahora va a empezar a repuntar de una manera muy robusta? Nosotros creemos que no. De aquí en adelante se nos viene más bien un periodo, probablemente una aceleración un poco más fuerte que la anterior, pero vamos a terminar, Cami, creciendo este año por los lados del 1,8%, es como nuestra expectativa en Alianza. Y en el 25 es que veremos una cifra más cercana al 3%. Pero acuérdense que el Banrep, y eso es muy importante para quienes nos ven y nos escuchan, el Banrep no actúa pensando en el dato de hoy. El Banrep actúa pensando en cómo van a ser los datos del futuro. Entonces, mueve esas palancas, subo o bajo, dejo estable las tasas de interés, pensando en cómo va a estar la inflación más adelante, 12, 18, 24 meses más adelante, y cómo va a estar la economía un poco más adelante también. Entonces, dependiendo de hacia dónde vea que se van a mover las cosas, pues es que empieza a ajustar. Lo que estamos viendo aquí es que la Junta, y es ahí ya le contesto a su segunda pregunta, sigue diciendo la inflación ha caído, por supuesto, pero las expectativas no están en el punto que yo quiero. Entonces sigo recortando, pero no a la velocidad que quiere el ministro, por ejemplo, y la economía, claro, ya subió el mayor choque, pero ya empezamos a ver unas señales un poco más positivas de cara a los siguientes trimestres. Entonces, ante eso es que la Junta sigue adoptando pues esa postura un poco más cauta. Y a su pregunta de la votación, efectivamente, eso es como imagínese uno jalando la cuerda de un lado y otro grupo del otro lado hacia a ver quién tiene más fuerza y quién tumba a los demás. Bueno, antes eran 5 contra 2 y claramente los 5 se llevaban a esos otros 2 jalando esa cuerda y los tumbaban muy rápidamente. Ahora parece que uno de esos 5 se movió al otro lado de la cuerda y ahora tenemos 4 contra 3. Sigue ganando la mayoría por 50 puntos básicos, no por 75. Pero ya hubo otro que dijo, un codirector que dijo, oiga, de repente sí amerita un recorte un poquito más profundo de 75 básicos y allí creemos nosotros que en ese grupo de ahora, que son 3, pues claramente estaría el ministro de Hacienda, el ministro nombrado por la nueva administración, la administración que lleva 2 años, más bien no es nueva, la codirectora Costa, y de repente podría estar el codirector Jaramillo, que sobre quien no tenemos, pues, no es tan vocal y no tenemos tantas luces. Los otros codirectores les contábamos en este programa hace una semana, nos los imaginamos un poquito más hawkish y con una postura un poco más cauta, y creemos que esos pues se mantuvieron. Leonardo Villar, Steiner, la codirectora Taboada, en ese grupo de los que siguen siendo mayoría, que votaron por 50 puntos más. Eso cambia es como una primera parte de lo que tuvimos, que claramente es como lo que se robó todas las miradas, pero también tuvimos otro comunicado que también es importante para nosotros porque habla de esa independencia y esa institucionalidad que tiene el Banco de la República. Y esto tiene que ver con que se vuelve a nombrar a Leonardo Villar como gerente general del banco por un nuevo periodo de 4 años. Arrancando a partir de enero del 2025, vamos a tener al gerente Villar de nuevo por otro periodo. Acuérdese usted que pueden durar hasta 12 años. 12 años duró, por ejemplo, J. Uribe. Mucho menos duró, por ejemplo, Juan José Chavarría. Aquí Leonardo Villar ya iría para su segundo periodo de 4 años e iría hasta el 2029. Nos gusta esa noticia porque claramente uno no puede poner en duda ni por un segundo pues la institucionalidad del Banrep a cargo del gerente Villar y su independencia. Entonces pues nos parece una noticia interesante. Recordemos que el próximo año van a haber 2 cambios en la Junta. El presidente Petro podrá nombrar a 2 codirectores, reemplazar 2 de los que ya están actualmente votando, pero por lo menos uno ya sabe que seguiría Leonardo Villar, el ministro Bonilla, y Olga Lucía Costa, que arrancó pues, relativamente hace poco. Entonces nos gustó también esa noticia, que chévere que continúe el gerente Villar, y creemos, somos unos convencidos que la institución está en muy buenas manos, con Leonardo pues a la cabeza. Entonces, esas eran como las 2 noticias claves que tuvimos, Cami, desde el punto de vista de política monetaria, porque esta última otra yo creo que también pues es muy interesante saber que seguimos pues con este tema de la institucionalidad. Ahí, Cami, yo diría que ya estamos con el tema de nuestro vaso medio lleno y medio vacío. Ya cubrimos los temas globales, los temas locales, ese tema de Ecopetrol que le quería plantear, que usted ya nos conversó. Le propongo que hablemos un poquito sobre lo que se nos viene la próxima semana. Y allí vamos a tener una semana que va a estar, digamos, interesante para nosotros el próximo lunes. Vamos a tener el dato de inflación y ya le voy a comentar un poquito al respecto. También vamos a tener precios en Chile, vamos a tener precios
en México y precios en Brasil. Es decir, va a ser una semana cargada de datos de precios en la región, pero también en los Estados Unidos ya más hacia el final, precios al consumidor y precios al productor. Y por el lado de tasas de interés, tendremos decisión en Perú y tendremos las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Tal vez el día más interesante para nosotros, Cami, como le decía, pensando en que ya salimos de lo global, pues va a ser el lunes. El lunes vamos a tener en Colombia el dato de inflación que corresponde al mes de septiembre y para el cual nosotros en Alianza pues seguimos viendo una moderación en términos interanuales, a pesar de que estamos nosotros en la parte alta, digamos, del pronóstico, si nos imaginamos que la inflación en términos interanuales va a seguir cayendo. Fíjese que la expectativa para este mes de septiembre, en promedio del mercado, está por los lados de 0,26, 0,27. Nosotros en Alianza estamos un poquitico más arriba, con 0,36, 10 básicos para ser, digamos, exactos. A nosotros nos da con esa expectativa del 0,36 que la inflación se nos sigue desplomando del 6,1 que tenemos hoy al 5,9, 5,94. Entonces volveríamos a caer unos 30 puntos básicos, 20 puntos básicos, dependiendo de si usted mira en alianza, si es alianza o si es el consenso del mercado, pero en general una inflación que sigue descendiendo, seguimos avanzando por ese proceso de desinflación. Temas claves sobre los cuales tendremos que estar muy atentos, los componentes que van a presionar la inflación, probablemente lo que suceda con vivienda, que ha sido uno de los grandes catalizadores para la inflación total. Pero a nosotros nos queda un poquito la duda de qué puede hacer alimentos. Alimentos que el mes anterior no fue ni fu ni fa, terminó siendo muy plano. Este mes en principio a nosotros nos daba una inflación un poco más fuerte por los alimentos, pero ahora recientemente hemos visto algo más de moderación en ese campo y puede que tengamos algo de sesgo bajista sobre nuestro número y tal vez pareciéndonos un poquito más al del mercado. Entonces van a ser como los temas claves sobre los cuales tendremos que estar atentos, como le digo, el lunes, muy pendientes al final del día de este dato, que seguirá siendo de nuevo un insumo para el Banco de la República a la hora de tomar decisión de tasas de interés. Entonces, esa será una semana de precios, una semana cargada de datos sobre los precios al consumidor. Y le propongo, si le parece bien, ya para ir terminando, meternos a nuestro extra time y ya no solamente hablar de las inflaciones regionales y la inflación en Colombia, sino un par de eventos que vamos a tener la otra semana. ¿Cómo está usted para la salsa? Esa sí le copio, no, no tanto la del jazz de la semana pasada, pero la salsa al parque sí le copio un poquito más, eso me parece chévere. Y cuéntame de la otra, esa sí no la conozco mucho. Sí, fíjese, entonces vamos a tener en Bogotá, bueno, la de salsa es en el Parque Simón Bolívar, entonces ahí para que se anime y muestre sus dotes de bailarín, pero también vamos a tener un evento ya un poquito más, ¿qué quiere usted? Como artístico, en donde vamos a tener Festival de Artes, más de 100 espectáculos por toda la ciudad, varios países invitados, teatro, ópera, circo, entonces en general pues bastante cultural. Entonces, si se aburre de bailar salsa y escuchar salsa, pues bueno, ahí está este otro festival un poco más cultural y un poco más amplio para que vaya y se sume a teatro, o vaya y vea un poquito de ópera que también tendremos la próxima semana. Entonces, ahí están las dos recomendaciones de esta semana. Si no se quiere enfocar en precios, si no quiere ir a bailar salsa, pues ahí está este tema un poco más cultural de este Festival Internacional de las Artes Vivas. Y yo creo que es eso, Cami. Listo, entonces yo creo que ahí quedamos para complementar el tema de la Reserva Federal y las inflaciones con un poquito de cultura. Entonces, pues agradecerles a todos los que nos acompañan, no olviden suscribirse y pues cualquier retroalimentación también es bienvenida. Y bien, entonces, pues muchas gracias a todos y un saludo, feliz fin de semana. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar,
ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.